venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo número 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. En cierta ocasión, llevaron a 3 personas a un campo abierto. Uno de ellos era un pintor, el otro era un agricultor y el otro era un constructor, un arquitecto. Los llevaron a un campo abierto y les dijeron a cada uno que analizara ese terreno, ese campo, y que dijera qué veía cada uno en ese campo. Era un campo abierto. El pintor empezó a analizar, a detallar y dijo: yo veo aquí un hermoso paisaje del cual puedo sacar una hermosa pintura. El agricultor miró el terreno, empezó a analizar y a decir: en aquella parte puedo sembrar cebolla, en aquella parte puedo sembrar papa, en aquella parte puedo sembrar otra cosa. El constructor, por su parte, el arquitecto, empezó a mirar y dijo: aquí puedo hacer unos edificios, aquí puedo hacer un centro comercial y aquí puedo hacer unos parqueaderos. Cada uno miraba las cosas desde su propia perspectiva. Lo interesante es que cada uno no miraba el terreno como tal, sino que miraba lo que ese terreno podía llegar a ser desde su perspectiva. De la misma manera, hoy la Biblia nos muestra a través de este pasaje cómo Dios no mira las cosas como las miramos nosotros. Desde la perspectiva, desde la óptica celestial, las cosas se ven muy diferentes a como la vemos nosotros. Dios le dice al profeta Samuel: no mires su estatura, no mires su físico, porque eso yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros los seres humanos siempre miramos solamente lo que pueden ver nuestros ojos, pero el Señor mira más allá. Dios mira el corazón. ¿Qué puede ver Dios en tu corazón hoy? ¿Qué podrá ver Dios en mi corazón? En el caso de David, Dios pudo ver que a pesar de ser un chico, un jovencito, que simplemente era un campesino que estaba cuidando unas ovejitas, pero Dios pudo ver que en ese chico había grandes virtudes y cualidades que lo podrían llevar a ser el mejor rey que tuvo la nación de Israel. Un chico que sabía cuidar ovejas, así que cuando fuese a tener al pueblo bajo su cargo, iba a saber cuidarlo también. Un chico que era valiente y que era guerrero, porque en algunas ocasiones le tocó defender las ovejas de su padre
enfrentarse con un oso, enfrentarse con un león, enfrentarse con un lobo. Así que David era un guerrero. Dios podía verlo, Dios vio su corazón. Entonces Dios no miró su condición actual, no miró que en ese momento era solo un chico y que era un campesino, era un pastor de ovejitas, sino que Dios miró lo que podía llegar a ser David en sus manos. Un gran rey, un poderoso guerrero. De la misma manera, en la Biblia encontramos otros casos muy interesantes. El caso de Gedeón, por ejemplo, es un caso muy interesante, se encuentra en el libro de los Jueces. La Biblia dice que los madianitas estaban atacando, estaban oprimiendo la nación de Israel. Venían los madianitas, se robaban las cosechas, así que todo el mundo vivía escondido y preso del temor. De la misma manera, Gedeón estaba escondido, dice que en el lagar, en la parte más adentro, y allí estaba trillando un trigo por miedo de los madianitas, que no lo fueran a ver. O sea, tenía miedo. Sin embargo, cuando se le aparece el ángel, las palabras del ángel fueron: Dios sea contigo, varón esforzado y valiente, valiente guerrero. Increíble eso, sabiendo que está escondido y que está muerto del miedo y que simplemente es un agricultor, pero Dios no estaba viendo su condición actual. Dios estaba mirando más allá. Dios estaba mirando lo que Gedeón podía llegar a ser en sus manos, un valiente guerrero. Si usted lee la historia se dará cuenta que efectivamente Gedeón le creyó a Dios y se convirtió en uno de los jueces de Israel, un valiente guerrero. De la misma manera, en el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo, a mí me gusta mucho, el caso de una persona de baja estatura, muy pequeñito y de pronto no muy respetado por la gente, no solamente por su condición física, sino por su labor a lo que se dedicaba, un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, una persona que vivía de abusar económicamente de las otras personas. No digo que pagar impuestos sea un abuso, pero muchos de ellos cobraban más o se quedaban con parte del impuesto. Lo interesante de esto es que esta persona, que tal vez era rechazada y menospreciada por otros por su labor y por su condición física, quizás hasta por él mismo era menospreciado. Él mismo se menospreciaba y tal vez creía que quizá no era una persona de mucho valor. Sin embargo, Jesús, pasando por ese lugar, se fija donde estaba Zaqueo. Zaqueo vino porque había escuchado de la fama de Jesús. La gente rumoraba y decía: Jesús va a pasar por aquí, el que hace milagros, el que sana, el que le da vista a los ciegos, el que le quita la lepra a los leprosos, el que resucita a los muertos. Jesús, lleno de curiosidad y quizá deseo de conocer tal vez a una persona que podía cambiar su vida radicalmente. No sabemos cuál fue el motivo, pudo haber sido curiosidad, pero Zaqueo fue a encontrarse con Jesús, fue a mirar quién era Jesús. La Biblia dice que las multitudes se agolpaban y como él era tan bajito y no lo dejaba ver la gente, se subió en un árbol. Y cuando él se subió en el árbol y viene Jesús pasando en medio de la multitud, me imagino ese gentío, así mismo como cuando un artista o una personalidad quizá importante llega a un sitio y es famoso, entonces la gente se agolpa, se aglomera, pero en medio de tanta multitud, Jesús sabía quién era y dónde estaba Zaqueo. Y Jesús mira hacia ese árbol y le dice: Zaqueo, bájate de allí, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Dice la Biblia que él bajó corriendo y lo recibió gozoso. Su vida fue cambiada desde ese momento. Lo interesante aquí es que Jesús no se fijó ni en su estatura, ni en su condición económica, y mucho menos se fijó en lo que trabajaba, ni tampoco se fijó en lo que tal vez la gente consideraría un prejuicio con respecto a Zaqueo. Dios no tiene prejuicios. A Dios no le importa ni quién eres, ni de dónde vienes. A Dios no le importa de qué familia vienes, ni de qué barrio tal vez. Lo único que Dios mira es el corazón de cada uno de nosotros, porque Dios no mira lo que está delante
de nuestros ojos como seres humanos. Dios mira el corazón. Así que cuando Dios mira desde la óptica celestial, desde la perspectiva celestial, Dios no ve lo que somos, Dios ve lo que podemos llegar a ser en sus manos. Dios te bendiga y nos vemos mañana con una nueva palabra de aliento.